es lo que dice Marx, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la mercancía, uno no ve inmediatamente cómo la mercancía, el aparecer de la mercancía está conectado inmediatamente con el sistema mundo, pero eso inmediatamente no se ve, se necesitan categorías, ¿no? Entonces, por eso, como no todo el mundo está o tiene este tipo de categorías, entonces, por eso a veces me da, digamos, el maestro Bautista comenta estas cosas porque es boliviano, ¿no? Porque está en Bolivia, por decir. Y no es solo eso, sino también son los temas que estamos trabajando. O con lo que dice Benjamin, la primera categoría o las primeras categorías, o el primer par de categorías que introduce para tematizar todo esto es el aquí y ahora. Vamos a ver cómo podemos tematizar eso. Y son categorías existenciales, o sea, no solamente de la obra de arte, ¿no? Y entonces estamos en un aquí y en una ahora, pues, no solamente ustedes, sino también nosotros, digamos, en general. Entonces, por eso mis comentarios a la situación boliviana. Yo siempre hagas de la costumbre esta de hacer primero un comentario geopolítico, ¿no? En general. Pero esto, pues, que tiene que ver con la geopolítica a nivel mundial. A ver, fíjense, ¿no? Uno de los intelectuales del fraude del año pasado, de las elecciones bolivianas, fue el gobierno norteamericano. Y supuestamente el gobierno norteamericano es el modelo de la democracia. Su democracia es tan legal, por decir, que hablar de fraude en Estados Unidos sería imposible, por decir, porque es el modelo de la democracia. Pero ¿cómo impulsa procesos fraudulentos democráticamente hablando a nivel mundial, digamos, como para poder imponer su hegemonía? Y con ese tipo de lenguaje, las derechas a nivel mundial, pero en el caso boliviano, por ejemplo, y también se puede ver muy bien en el caso venezolano, es que cuando ganan las derechas una elección, aunque sea el porcentaje más ínfimo, por decir, dicen que las elecciones fueron legales, pero cuando pierden, dicen que ha sido un fraude. Especialmente si el margen de votación con el cual han perdido es grande, es enorme, ¿no? Entonces, en las anteriores elecciones, era sabido que iba a ganar el MAS, ¿no? Pero la derecha no tenía problemas con que gane el MAS. El problema era si ganaba de modo absoluto contundente. O sea, que gane sí, pero por 1, 2 o 3 puntos, o 2 o 3, 4, 5%, por decir. De tal modo que se vaya a una segunda vuelta y ahí por la derecha, como es mayoritaria, por decir, en general eran 6 partidos, 1 el de izquierda, el MAS, y los otros 5 de la derecha. Entonces, los 5 de la derecha se alían y pues obviamente le iban a ganar al Evo, ¿no? Pero como el Evo ganó con más de 10 puntos, eso quiere decir que ganó en primera vuelta. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Entonces, eso es fraude. Toda la derecha. Si nosotros perdemos, es fraude. Si nos ganan por mayoría absoluta, es fraude, aunque no sea fraude. Y ese discurso lo fueron construyendo, digamos, 2 o 3 meses antes de las elecciones. Y les funcionó muy bien con el apoyo de la OEA. La OEA se prestó, pero ahí del modo más servil posible. O sea, la OEA se vinculó con el gobierno del MAS y los hicieron pecar de ingenuos en el sentido de que no iban a apoyar la legalidad del procedimiento, que aprobaban todo y que llegaron a acuerdos. Y por eso el Evo estuvo de acuerdo en que la OEA fuese parte de la auditoría, por decir, o que tuviese la posibilidad de auditar parte de las elecciones. Pero ya estaba tejida toda la trama del fraude. Tal es así de que antes de que se pudiesen contabilizar todos los resultados,
y habían declarado fraude primero la OEA, y sobre esa base, pues toda la derecha salió a impugnar las elecciones, movieron al pueblo, etcétera, etcétera, y bueno, que dieron el golpe con la excusa del fraude. Y ahora Estados Unidos, en este caso, a Trump, ¿no? Pierde, está perdiendo por un amplio margen y dicen, no, me han hecho fraude, ¿no? O sea que los fraudulentos terminan siendo defraudados, por decir, ¿no? Digamos, como en este caso a la derecha, en este caso al imperio, se le puede voltear un tipo de política que impulsa hacia afuera, al final les llega hacia adentro, pues, ¿no? Digamos como la posibilidad de un enfrentamiento. Yo no creo que haya guerra civil ahí, está difícil. El gringo es bien gringo, en última instancia, pero que entre ciertas facciones se enfrenten, sí, se pueden enfrentar, pero guerra civil no. El gringo en última instancia es bien gringo, ¿no? Entonces al final digamos como que van a pactar, ¿no? Y entonces a qué tipo de acuerdos llegarán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora el gobierno impulsado por el MAS gana ya no por 10 puntos, ¿no? Sino por más de 20 puntos, ¿no? La anterior elección llegó al 47%, ahora 55 y más por ciento. Con más de 20 puntos estaba difícil, ¿cómo se llama?, cuestionar eso. Y eso se ha visto en las tremendas movilizaciones que ha habido, no solamente para celebrar la instauración, ahora sí legal, del nuevo presidente. Sí, la participación, digamos, del pueblo el día domingo, cuando ha sido ya investido legalmente Luis Arce Catagora como presidente. Yo estoy pegado aquí a la televisión viendo pues todo lo que está pasando. Empezó a desfilar el pueblo a las 3 de la tarde. Bueno, al principio el ejército tiene que desfilar, pues, que tiene que, ¿cómo se llama?, mostrarle sus armas, por decir. Pero eso ha debido ser media hora. Bueno, digamos 3:30, 4:30. Y bueno, y ahí empieza el pueblo. Empezando por la Central Obrera Boliviana, los mineros. 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. Órale, esto está. Hasta las 11:30 seguía ahí parado el Luis Arce Catagora, el presidente, David Choquehuanca, el vicepresidente, con los presidentes de la Cámara de Senadores, diputados y otra gente más, y el pueblo seguía y seguía y seguía y seguía, y rindiendo, digamos, el homenaje, la alegría a la recuperación de la democracia, ¿no? Pero masas y masas y masas. Impresionante. Bueno, el día lunes en la mañana tenía que ingresar el Evo desde La Quiaca, que es la frontera argentina, del lado argentino con Bolivia, a Villazón. Le acompañó el presidente Fernández. Bien, el discurso de Fernández, bien emotivo, ¿no? El que lo acompañó hasta el puente y de ahí cruzó el Evo. Nosotros sabíamos que iba a ir pueblo a recibirle, pero qué cantidad de gente, ¿no?, que fueron a Villazón, a la frontera a recibirle, prácticamente de todo el país, ¿no? Eso fue más o menos el lunes como a las 10 de la mañana. O sea, impresionante. O sea, ni el Evo calculó que fuese tanta gente del pueblo a recibirlo al pueblo. Entonces el dicho ¿no?, de que volveré y seré millones, como se llama en Aymara, es Huaranca. Huaranca quiere decir miles o mil, ¿no? Pero Huaranca es millones, ¿no? Entonces, ser impresionante, es decir, la cantidad de gente, así de todos los lugares, a recibirlo. Y
después de, ¿cómo se llama? De Villazón, tenía que ir a Tupiza y a, ¿cómo se llama? A Uyuni. Y como en Uyuni tenía que dormir. Y llegaron tarde. Creo que tenían que llegar como a las 6, 7 de la noche. Llegaron como a las 11 de la noche. Pero igual, la gente estaba llenísimo. Era impresionante. Porque durante todo el recorrido, entre Villazón y Uyuni, el salario de Uyuni, bueno, comieron, creo que en Tupiza, la gente de los pueblos salía a los costados de la carretera a saludar al Evo. Y en muchos lugares se paraba la caravana de coches, bueno, se paraba el Evo y ahí a conversar, platicar con la gente, recibir el cariño de la gente, etcétera, con ponchos. Alguna gente, los productores locales del lugar, ¿no? Salían con sus cebollas, que le daban cebolla, papas, tipo de choclo, quinoa le daban al Evo, ¿no? Impresionante. Durmió en Uyuni. Estuvimos viendo porque llegó como a las 11, 11 y media llegó. Estuvimos viendo todo el acto más o menos hasta la 1:30, más o menos que duró. Después de eso, al día siguiente se fue a Orinoca, igual en Orinoca. Es impresionante la cantidad de gente, y gente del pueblo, o sea, campesinos e indígenas, y también gente popular, digamos, bien popular, ¿no? A recibir al Evo, y ahí poco a poco, bueno, el Evo va recuperando la subjetividad, porque estar lejos del país, o sea, sufrir el exilio del país. O sea, es un poco lo que digo, el problema del locus es el lugar, no es... estaba recordando cómo en esta lectura de Benjamín, cuando Benjamín dice el aquí y el ahora, muchos comentarios que yo leí decían el tiempo, es el problema del tiempo y el espacio, así a la Kant. Y no, pues el tiempo, el espacio es sin sujeto, ¿no? Y Benjamín, cuando utiliza el aquí y el ahora, no está hablando de un lugar sin sujeto. En la obra de arte el sujeto está presente, aunque no lo vea, ¿no? Entonces aquí es la presencia de los sujetos, ¿no? La presencia, como puedo decir, existencial fuerte, esa presencia. O sea, cuando, bueno, no sé si ustedes habrán sentido lo que se siente cuando uno está, digamos, en medio de 10 personas que a uno le dicen, bravo. Es muy distinto de estar en medio de 100 personas que a uno le dicen, bravo. Pero cuando uno está en medio de miles de personas que a uno le dicen, bravo, no. Eso es una diferencia sustancial. Es la recuperación de la subjetividad. Pero como es relación sujeto-sujeto, entonces la recuperación de la subjetividad, en este caso de la identidad. En el lenguaje de Benjamín sería el problema de la autenticidad, aquello que constituye como acontecimiento el contenido de la subjetividad, ¿no? Eso es, no, hombre. Esos son los acontecimientos que constituyen la subjetividad de los políticos con los cuales se va a hacer política. No sé si me dejo entender, compañeros, ¿no? Entonces, por eso es que siempre decimos, ¿no? Quien esté metido en procesos de crítica o de liberación, el contacto con esta gente que hace posible todo esto es fundamental. Si no se dan de vez en cuando auténticos baños de pueblo, está difícil que puedan pensar lo que quieren pensar, porque este no es un problema liberal, o sea, individual.
sino que es un problema mínimamente popular, no es un problema social, es un problema popular, sino comunitario, o sea, digamos, humano, ¿no? En todo esto estoy observando así, todavía no hay el pasaje de lo social a lo comunitario. Siguen afirmando a lo social, o sea, al tipo de subjetividad que ha producido la modernidad. Porque en parte hay eso, y eso se puede ver en el tipo de política, no solamente que se ha impulsado y o desarrollado. Voy a bajar el volumen aquí porque la recepción que le han hecho al Evo en su pueblo, que es en el Chapare, sigue dando, o sea, que no termino, lo voy a terminar de quitar el volumen. Ya, ahora sí. Entonces, el tipo de subjetividad que ha producido la modernidad con bastante éxito, que es el del individuo social o con conciencia social, sigue todavía vivito y coleando. Por eso todos afirman a los movimientos sociales y eso se puede ver en la práctica política todavía, ¿no? El Evo procede de un tipo de formación sindical de corte minero, porque los cocaleros en general son migrantes mineros o hijos de mineros que se fueron a las tierras bajas, porque las minas están en las tierras altas, ¿no? A volverse cultivadores, compraron una pequeña parcela de tierra y ahí cultivaron, bueno, cultivan todo, ¿no? Se les conoce a los cocaleros porque era lo que en la década del 80 fundamentalmente cultivaban por la cuestión del narcotráfico, pero ahora se ha diversificado muchísimo la producción. Entonces, como viene de esa tradición sindical y el sindicato es producto del tipo de política obrera y el obrero es producto del capitalismo, o sea, de la modernidad, arrastran todavía ese tipo de subjetividad, ¿no? Entonces, ahora es lo que hay que trabajar, pues. Y en el discurso de toma de posesión del presidente y del vicepresidente, o sea, del compañero Luis Arce y del compañero David Choquehuanca, se notó eso. O sea, pero clarísimo, ¿no? El compañero Luis Arce Catacuara, nuestro presidente, que es, digamos, el artífice de la recuperación económica, que tiene conciencia nacional popular, ¿no? Digamos, en última instancia, es un gran técnico, es un gran economista, es un gran funcionario, funcional a los intereses populares nacionales, pero todavía con conciencia moderna, que está emparentado en parte con la política del MAS. En cambio, el discurso de el vicepresidente del compañero David Choquehuanca es el que expresa el sentir del pueblo que ya no tiene conciencia social, sino comunitaria. Entonces, fue un discurso hermosísimo, conciso, conceso y con sazón. Está publicado en N lugares, ¿no? Parece un poema, inclusive, ¿no? Y después de eso, bueno, uno ve a ver cómo se traduce esto en la política, ¿no? Y eso se puede ver bien en el nombramiento de ministros, ¿no? Se nombraron 16 ministros. Han quitado muchos ministerios el gobierno anterior. Han quitado, por ejemplo, imagínense el Ministerio de Cultura. Y otros tantos más han quitado. Bueno, toditos los ministros nombrados son ministros, digamos, técnicos. No diré burócratas, ¿no? Sino técnicos con buena formación
profesional, por decir, ¿no? Para rearticular económicamente, administrativamente y en parte burocráticamente lo que el golpismo deshizo en un año, ¿no? O sea, esta coyuntura, mínimamente la del primer año, va a ser de un gobierno, digamos, administrativo, o sea, la política convertida en administración para administrar del mejor modo posible lo que han desarmado, desarticulado, deshecho, digamos, el, el golpismo. Y desgraciadamente hay que hacer eso, pues, desgraciadamente. Tal es así de que la posibilidad de una política a la David Choquehuanca inmediatamente no va a ser posible, ¿no? Porque, digamos, en primer lugar, se han robado, ustedes no se imaginan cuánto dinero se han robado de las arcas del Estado. Primero. Segundo, se han prestado un dinero que en parte no necesitábamos, ¿no? Pero por decir, digamos, si se hubiesen prestado para uso estatal, bueno, pero se han prestado para robar. Y lo peor de todo es que muchas empresas estratégicas del Estado no solamente las han hecho parar, muchas de ellas, sino que algunas prácticamente las han quebrado, porque es lo que siempre hace el modelo neoliberal. Las empresas exitosas las hacen quebrar para después venderlas a precios de gallina muerta, ¿no? Al principio va a tener que ser así, desgraciadamente, ¿no? Entonces, la posibilidad de desarrollar inmediatamente una política, ¿cómo se llama?, acorde con el pensamiento transmoderno, por decir, o decolonial, está difícil. Está difícil. Eso por uno. Por otro lado, ya no tanto con que si eso sea posible o no, digamos, en el sentido de que el compañero David Choquehuanca sea capaz o no de hacer la transición de, digamos, ideológicamente el discurso andino amazónico a la política, sino que los sujetos que sean capaces de hacer eso, que es el pueblo, todavía no están a la altura de eso. O sea, hay que trabajar en la formación de las bases del modo más intenso posible. Y ojo, estamos hablando después de una coyuntura de 13 años y un poquito más, en las cuales hubo espacio histórico, político y hasta cultural para poder desarrollar eso. Y no se desarrolló eso. No, esa es una lección, compañeros, en las cuales hay que trabajar muchísimo. Y eso se vio a partir del día lunes, porque mucha gente pensaba que, ¿cómo puedo decir?, sectores sociales que habían luchado, digamos, para recuperar la democracia, o que el pueblo vuelva a ser gobierno, que lucharon efectivamente, lucharon popularmente al estilo sindical, o sea, liberal. ¿Qué quiero decir con esto? Han luchado por puestos, así de simple. Cuando uno lucha, no lucha por puestos, uno lucha porque hay que luchar, ¿no? No lucha por, digamos, un gabinete, un ministerio o un puestito de trabajo. Esa es la forma, digamos, no solo sindical, sino liberal, en este caso, burguesa o capitalista. O sea, mucha gente que todavía tiene conciencia moderna, ¿no? Ahora, una cosa es que un sector, digamos, de la población luche y no tenga ningún tipo de representación. Esa es otra cosa. Pero otra cosa es que yo luche para que me den a mí un puesto o un cargo, ¿no? Entonces, por eso inmediatamente han surgido sectores disconformes, ¿no? En el sentido de que no se sienten representados.
Y aquí no es el caso de que haya gente que tiene o no, digamos, formación técnico-profesional. Junto con ello, el problema es tener conciencia política e ideológica como para poder poner esa capacidad técnica o tecnológica, digamos, al servicio de un proyecto. Y ahí todavía no hay claridad, ¿no? Entonces, digamos, es un gabinete bastante técnico, institucional, burocrático, o sea, no es político todavía, pero entendemos o se entiende la situación, la coyuntura en la cual se está. Paralelamente, bueno, el día martes, el compañero Evo llegó a su pueblo natal, Orinoca, y se puede ver, ¿no?, cómo es que el pueblo va recuperando sus certidumbres. Certidumbres aquí quiere decir sus propias certezas, ¿no? En el sentido de qué son ellos capaces, por un lado, de ser y por otro lado, de hacer, ¿no? Y por un lado y por otro lado, digamos, la certidumbre respecto de qué tipo de lucha es aquella que permite avanzar. Elevado, ¿no? Durante el golpe, mínimamente hubieron cerca de más de 30 muertos, menos de 40. Pero uno dice así como se llama, como cifra, ¿no? Como número. El problema es cuando uno está cerca del drama que implica, que significa eso, más los heridos. Igual, el drama que implica significa eso. Más, hasta ahora sigue habiendo mucha gente encarcelada, ¿no? Ese es un costo existencial elevado. La gente que no ha sufrido nada de eso, bueno, no la siente mucho, pero la gente que está cerca de eso, esos son, digamos, las verdaderas víctimas. Ese es un costo alto, altísimo, ¿no? Porque cuando uno pierde un familiar es de por vida y ahí no hay posibilidad de recuperación, especialmente cuando son padres de familia, ¿no? O madres de familia. El problema son los hijos, ¿no? En este caso la esposa o el esposo, etcétera. Son tremendos dramas, digamos, de los cuales mucha gente normalmente no es consciente, ¿no? Bueno, y así llegamos a este día, el 11 de noviembre, que es el día que el Evo renunció el 10 de noviembre y el 11 salió al exilio. El 11 yo estaba en el aeropuerto del Alto aquí de La Paz, que estaba aquí en Bolivia, tenía que irme y no me pude ir porque se cerraron los aeropuertos. Los cerraron, aquí el golpismo cerró todo. Entonces yo vi todo eso. Entonces el día 11 fue todo un drama. Inmediatamente que llegué a México, di una pequeña declaración en la cual yo dije, y ahora se ha comprobado todo esto, ¿no? Mucha gente decía, bueno, ahora vamos a ver quién es quién, en este caso, digamos, de qué está hecho el Evo. Si se va a quedar a luchar o no, o van a organizar resistencia, todo tipo de cosas. O se va a ir, o se va a escapar, todo eso. O sea, había toda una, ¿cómo se llama?, discusión al respecto. Entonces, dada la situación de ese momento, de esa coyuntura, la derecha estaba tan ensoberbecida, tan empoderada, o sea, una soberbia, además impunidad, pero atroz, 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 que querían destruir todo el movimiento popular como escarmiento no solo nacional, sino continental, ¿no? Y
Y por eso habían comprado así literalmente a la policía y el ejército. Tal modo que estaban dispuestos la policía y el ejército, la gente serví, a salir a las calles, pero así a aniquilar. Y mucha gente de la clase media, que por motivos raciales, y esto que así, pero es racismo puro, de la peor calaña, salieron ellos con total impunidad, ¿no? Amedrentar a los masistas, digamos a las cabezas más, ¿cómo puedo decir?, más visibles, ¿no? Por ejemplo, la casa de la hermana del Evo la quemaron, y creo que 2 veces. Entraron a la casa del Evo en Cochabamba, igual a destruir todo así, con cámara en mano, los medios de comunicación así, filmando. Un poco más, ¿no? Digamos, a ver, ¿cómo puedo decir? Como estos noticieros que se dedican a problemas ¿cómo se llama? Pero amarillistas en el peor sentido. O sea, un poco más, y estaban filmando qué tipo de calzones se ponía o no el Evo. Pero así, horrible, horrible, así, ¿no? Y pateaban sus cosas así, pero no solamente de la Evo 2 semanas, sino habían compañeros del MAS, por decir, a quienes estaban amedrentando, digamos, ya sabemos quién es tu mujer, a qué colegios van tus hijos, ¿no? Si no renuncias, te vamos a patear y, ¿cómo se llama? A tu hermano lo hemos agarrado, está aquí preso con nosotros y así sucesivamente, pero así bueno, en todo ese contexto, lo que querían hacer con el Evo, yo lo dije, está ahí grabado, está en nuestra página de Facebook. Querían hacer con el Evo lo que hicieron con Muammar Gaddafi. Lo que hicieron ¿cómo se llama? Con el Saddam Hussein, bueno, fue un juicio, ¿no? Todavía fue un juicio, pero lo que hicieron con Muammar Gaddafi, ¿no? Eso querían hacer para escarmiento, ¿no? No solamente, digamos, aquí, para que vean los líderes bolivianos qué le pasa a ellos cuando se enfrentan, digamos, a las oligarquías, ¿no? Sino para que sirva como escarmiento a nivel continental. Estaban dispuestos a hacer eso. Tal es así de que habían pagado primero a gente encubierta para que soborne a la guardia personal del Evo $50,000 a cada uno si es que lo entregaban al Evo. El Evo todavía estaba en La Paz. Después de eso se fueron, estoy hablando del 10 de noviembre del año pasado. Después el Evo se fue a Chimoré, que es donde está ahorita, ¿no? Y ahí la policía ya, digamos, dando la cara, quisieron sobornar a la guardia personal del Evo, que era del ejército igual, $50,000 por cabeza para que lo entreguen al Evo. Y no, o sea, este tipo de proceso se mantiene gracias a que siempre hay gente honesta. Si no hubiese gente honesta de la que tiene dignidad, de las que no se vende, no funciona. Y para el imperio todo es cuestión de dinero, en el sentido de que todo el mundo tiene precio, ¿no? Si todo el mundo tiene precio, funciona el imperio. Pero si todo el mundo no tiene precio, el imperio no funciona. Es la dignidad que no se compra ni se vende. Entonces, gracias a eso no lo entregaron al Evo. Entonces la policía le llamaron al Evo y le dijeron, ¿por qué la Fuerza Aérea Boliviana le había negado al Evo todo tipo de avión? Ya no tenía, digamos, la posibilidad, ¿no?, de salir a ningún lado y totalmente controlado, o sea, cerrado, o sea, no había escapatoria, por decir.
Entonces le llaman de la policía y le dicen a Evo, mira, ¿sabes qué? Y ya se sabía que había un avión de México que estaba yendo a Chimoré para rescatarlo, ¿no? Pero que no los dejaban pasar. En el caso de Martín Vizcarra, ¿no? El expresidente, acaban de votarlo, ¿no? Eso les pasa a estos desgraciados. Y había poco a poco. Entonces, todos estos hay justicia divina también. Bueno, no dejaban pasar ningún avión, digamos, para rescatarlo al Evo, ¿no? Entonces le ofrecen el avión, ¿saben qué? ¿Sabes qué? En solidaridad, el gobierno norteamericano ha ofrecido enviarte un avión que te puede llevar donde tú quieras, donde tú elijas te pueden llevar, ¿no? O sea, hay que ser ingenuo como para poder creer eso, ¿no? Porque si aceptaba el Evo eso, pues se subía al avión y lo más probable es que lo hubiesen llevado a Guantánamo, ¿no? Imagínense que digan, no, pues lléveme a Cuba, imagínense yendo el avión gringo a Cuba llevándolo, no estamos trayendo al Evo porque, ¿no? Entonces, bueno, siguieron esperando y hasta que por fin pudo llegar el avión mexicano a Chimoré. Y había llegado porque tenía permiso no solamente de llegar, sino también de irse. Y justo cuando estaba por partir, ya en la noche del 11, la Fuerza Aérea le niega el que surque el espacio aéreo boliviano, ¿no? Y gracias a Dios que mucha gente había ido a despedirlo al Evo. Alguna gente dice que eran 10,000, otros más, ¿no? Entonces, le dicen al comandante de la Fuerza Aérea, mire, en este momento aquí, en el aeropuerto porque tenían ganas de bombardear el avión. O sea, hay más de 10,000 personas custodiando al avión. Y ¿cómo se llama? El piloto del avión mexicano que les dijo a Evo y a todos los que estaban ahí, no salgan del avión, porque en este momento este avión, porque es mexicano, es territorio mexicano, ¿no? Entonces no nos pueden hacer nada. Entonces los amenazaron a de la Fuerza Aérea Boliviana. Dijeron, usted va a ser culpable de la muerte, de la destrucción no solamente del avión, sino de la muerte de los ocupantes, pero también de las 10,000 gentes que hay aquí que están mirando todo eso. Y como tenían infiltrados, evidentemente había cualquier cantidad de gente, tuvieron que dejar salir el avión y eso fue el 11, ¿no? Entonces ahora, fíjense, de Villazón partieron 1,500 coches en caravana para recogerlo al Evo. ¿Cómo se llama? A Cochabamba llegaron 600 coches, porque muchos otros se fueron quedando por aquí y por allá, todo eso. Pero anoche, más o menos como a las 8 de la noche, en un pueblo que está cerca de Chimoré, que se llama Villa Tunari, está más o menos como a 1 hora y media de Chimoré. El comité de recepción informaba que desde Villa Tunari hasta Chimoré, vamos a suponer que sean 100 kilómetros, porque en coche son como 100, digo como 1 hora y media más o menos. Entonces digo, vamos a suponer que sea 100 kilómetros, ¿no? Bueno, desde Villa Tunari hasta Chimoré ya no había posibilidad de llegar en coche porque todos los coches estaban parqueados. O sea, no había lugar donde meter el coche en Chimoré y poco a poco los coches van quedando en fila. Eso anoche, como a las 8 de la noche más o menos. Y la caravana del Evo llegó a Villa Tunari más o menos como a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de gente que fue a recibir al Evo, ¿no? Entonces, si están 1,000,000, es muy poco, ¿no?
lo más probable es que sea más, porque ya no es solamente la gente que está en el aeropuerto de Chimor, es impresionante. En Telesur hay varias imágenes al respecto, ustedes van a ver. Y es la gente que ha intentado llegar y que todavía no ha podido llegar y que se han quedado entre Chimore y Villa Tunari, ¿no? Porque no son pueblos muy, muy grandes, por decir, ¿no? Y además se necesita bastante infraestructura. Y he estado escuchando los discursos, ¿no? Siempre estoy atento hacia el tipo de lenguaje, el tipo de política que se juega o no al respecto, con el cual, bueno, en parte orienta, pues, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Un detalle que me llamó la atención. Yo lo vi ayer ya creo que en el Oruro. Quien sabe de los carnavales de Oruro sabe que son enormes en concurrencia de gente de asistencia. Alguna gente decía que este era un precarnaval, o sea, había tanta gente en Oruro, era en la tarde. Entonces ahí vi sentado a un tipo que se me hacía la cara conocida, pensé que era un diputado o un dirigente, algo así. Había sido el que va a ser candidato para ser presidente por parte del partido de Correa para las elecciones del próximo año en Ecuador. Y el Evo lo hizo sentar a su lado, ¿no? También es un baño, digamos, de popularidad y es un tipo de, digamos, lección política de lo que puede lograr un líder cuando se pone a la altura de las expectativas del pueblo, ¿no? Entonces, ningún líder de los que yo conozco, desde que tengo uso de razón, ha logrado esto que, digamos, se ha logrado con el liderazgo del compañero Evo. Y ojo, ustedes saben, los que me conocen, yo le tengo muchas críticas, ¿no? Pero también reconozco lo que ha sido capaz de hacer, llevar e impulsar, ¿no? Y es cuando, bueno, mínimamente un político, en este caso un líder popular, hace lo posible por ponerse a la altura del tiempo histórico, cultural, político y económico. Y en parte, digamos, como que es lo que se ha logrado y el reconocimiento del pueblo, ¿no? Digamos, no es reconocer al Evo como líder, es reconocerse en el Evo como lo que el pueblo es capaz de ser y de hacer. Esa es, digamos, ¿cómo se llama? Una de las lecciones más interesantes, digamos, importantes que se podría tener. No existe, digamos, después del 52, un tipo de líder con liderazgo que haya sido capaz de lograr esto, ¿no? O sea, no es solamente lo que estoy diciendo en Chimoré, ¿no? La cantidad de gente sino a lo largo de todo el recorrido, desde Villazón, el sur de Potosí, en la frontera con Argentina, después a Oruro y ahora Cochabamba, ¿no? Pues digamos, con este acontecimiento estaría cerrándose, por decir, los festejos de las conquistas logradas después de todo este año de lucha, mediado por las elecciones y ahora, digamos, la retoma de las instituciones gubernamentales. Ustedes saben, estar en el gobierno todavía no es tener el poder, ¿no? No puede estar en las instituciones y todavía no tener el poder, ¿no? Hay que volver a recuperar todo eso, pero aprendiendo todas las lecciones de los errores que en el pasado se han cometido. Y ahí va a haber es un campo de lucha, compañeros, que todavía no se ha terminado de dilucidar, ¿cómo se llama? Clarificar
Entonces, como dije el año pasado, en esta mi declaración, vi cómo los más distinguidos zabaletianos se volvieron de la derecha. O sea, digamos, la mejor intelectualidad de Bolivia, que era de izquierda, se volvió de derecha, ¿no? Entonces, hay que ir a la fuente. Pues en este caso, el maestro, en este caso Zabaleta, dije, hay que dialogar con Zabaleta. Muchas de sus categorías están obsoletas y ahora hay que dialogar con él para reponerse, pensar, trabajar, desarrollar, digamos, un Zabaleta contra Zabaleta más allá de Zabaleta. Entonces, por ejemplo, pongo un detalle. Zabaleta, cuando habla de lo nacional popular o el carácter popular de la conciencia nacional, inmediatamente se refiere a la clase obrera. Tiene un mal diagnóstico de lo campesino indígena, todavía, porque él no ha conocido pues esta parte de la política boliviana, por decir. Ahí no tengo ningún problema. Nunca hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Y entonces muestra por qué es que la clase media no puede tener conciencia nacional popular. Aunque siendo la burguesía productiva pueda tener conciencia nacional, pero jamás va a ser popular. Siempre va a ser, por un lado, antipopular y por otro lado, proimperialista. De las clases medias, ¿no? Y ahí tiene toda la razón, ¿no? Yo voy a citar textualmente muchos de los conceptos que tiene negativos, pero horribles acerca de la clase media, ¿no? Sin embargo, con todo eso, en un dirigente de la CSUT se ve que leyó una declaración producto de toda una discusión. Ellos se enorgullecían y en parte vanagloriaban de que durante los 13 años mucha gente pobre llegó a ser clase media. Es una literal autocontradicción. No sé si se puede ver el problema que estoy señalando. O sea, Zabaleta muestra bien en su obra cómo es que la clase media, por constitución, es antipopular, ¿no? Y ahora los propios movimientos sociales se enorgullecen de que gran sector de la población popular se haya convertido durante el gobierno del Evo en clase media. Y ese fenómeno empezó a aparecer con el gobierno de Lula, donde se enorgullecían de haber sacado a la gente de la pobreza. Sacar gente de la pobreza quiere decir convertirlas en clase media, en el lenguaje de Zabaleta, o sea, en convertirlas en antipopulares, ¿no? Entonces, esto para decir que en mucha gente que está luchando activamente y con compromiso por nuestros procesos de emancipación, todavía sigue con conciencia moderna. O sea, no quieren ser lo que deberían ser, digamos, populares en sentido estricto. Quieren ser como el dominador. En este caso, digamos, no pueden ser oligarquía directamente, entonces tienen que ser, inmediatamente se puede ser clase media. Pero la clase media por constitución es pro-oligárquica y pro-imperialista, o sea, antipopular. Siempre tratando de darle el sesgo ahora benjaminiano, ¿no? El modo como se expresa el pueblo. Eso es hasta geográficamente, territorialmente. Es un cruzar o no la frontera, ¿no? Antes de la Quiaca, digamos, está Argentina, ¿no?
Y está, digamos, el pueblo, su forma de expresión, digamos, como cualquier pueblo, ¿no? Más o menos sin identidad, ¿no? Atraviesa el Ebo la frontera y llega a Villazón. Inmediatamente se ve el colorido. O sea, es otro pueblo, pues. Es un pueblo así tan colorido, en este caso, colorido quiere decir aquí, estético, ¿no? Un colorido impresionante. Y ese colorido se puede ver más, mucho más, cuanto más ancestrales son los pueblos. O sea, mientras el pueblo es más moderno, por decir, es más amorfo, ¿no? En el sentido de que sus vestimentas son más estándar, ¿no? O previsibles, por decir. Pero cuanto más campesinos indígenas son, no, ahí es donde aparece un tipo de colorido estético que no, o sea, uno no puede no dejar de percibir. Pero y eso es a lo largo de todo el recorrido. Y cómo adornan todo, o sea, todo es multicolor. Y otra vez me pregunto yo, ¿no? Y digo, o sea, en todo este momento, o en todos estos 3 días, digamos, cuando la gente estaba preparando todo esto, algún momento se preguntaron, yo me pregunto, algún momento se preguntaron, hagamos que el recibimiento sea artístico, recibamos al Evo artísticamente o estéticamente, o mostremos la cara estética o artística de nuestro movimiento, de nuestra recepción. Yo no creo, compañeros. Entonces, digamos, a propósito del problema de la autenticidad, es ya otra categoría que va a introducir también inmediatamente Benjamin. Cuanto más auténtico es un pueblo, es más estético. ¿Qué les parece? ¿No? Es un poco lo que, no es solamente las banderas o la disposición de las banderas, ¿no? Es la forma de la presentación inclusive, del ordenamiento, es completamente multicolor. O sea, no es uniforme, digamos, ¿no? O amorfo, por decir, sino es, digamos, es una politicidad estética. O, sí, o sea, porque aquí lo primordial no es lo estético, lo primordial es lo político, ¿no? Entonces, es una politicidad estética, o es una política con estética, o es una política que sin estética es nada. No sé si me dejo entender. Eso es lo que veo y observo, así a cada rato, a cada momento, a cada instante, ¿no? Sigue todavía ¿cómo se llama? La multitud de gente. Y eso que llovió, mientras estaba hablando el Evo, llovió cualquier cantidad. Pero como es una región del trópico, fácilmente ahí debe estar haciendo sus 30 y tantos grados centígrados. Entonces uno se seca rápido ahí. Y la gente no se movía en absoluto. Y ahí era el detallito, compañeros. Ahora con lo que, bueno, ha pasado en el último año, o en los últimos años especialmente, ¿no? El año pasado, en una conferencia que di, mostraba cómo es que, por qué había una coyuntura, fue mínimo de 10 años, en la que, bueno, varios países latinoamericanos, estaba Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador,
Venezuela y Honduras y obviamente Nicaragua, ¿no? Estoy contando. 9 países en perspectiva progresista, digamos. Como de pronto en unos cuantos años, al final, lo único que se queda es Venezuela. Y desde el gobierno de Honduras, después Paraguay, poco a poco, pum, 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 lo fueron bajando a toditos, tales así que al final se quedó solamente Venezuela, ¿no? Todavía no hay una reflexión, o no he leído hasta ahora, ¿no?, una reflexión que explique qué es aquello que pasó. Obviamente hay un embate de la derecha, pero ¿qué pasó con la izquierda? Pues, ¿no? Siempre es ¿cómo se llama? Mi pregunta, por la capacidad no solamente de aprendizaje, sino también de autocrítica, digamos, que pueda tener la izquierda. Y este no es un problema moral o ético, es un problema epistemológico, de si se tiene o no categorías con las cuales poder comprender, digamos, un éxito o un fracaso. Es un problema epistemológico. En política es un problema epistemológico, ¿no? Y hasta ahora no. El otro día he visto una entrevista de Emir Sader a García Linera. Emir Sader, o sea, por poco más un lambiscón, ¿no? O sea, se nota que es una izquierda que no tiene capacidad de autocrítica, no tiene capacidad de aprendizaje, porque no tiene categorías como para poder entender fenómenos como los nuestros. Impresionante, o sea, daba pena, así pena ajena. Ustedes saben quién es Emir Sader, ¿no? O sea, no estoy hablando de un vecino de la esquina, ¿no? Bueno, ahora, después de lo que pasó en Ecuador, ustedes saben, no tengo por qué recordarles, y ahora lo que acaba de pasar en Bolivia. Bueno, volver a consolidar este proceso va a costar. Pero yo creo que ahora el pueblo, después del golpe del mazazo que ha durado más o menos un año, yo creo que está aprendiendo. Entonces, yo creo, bueno, no es solamente optimismo, yo creo que ahora se va a trabajar para institucionalizar del modo más sólido posible la continuidad de este proceso, ¿no? Pues ya no va a estar solo Venezuela, va a haber el apoyo de ¿cómo se llama?, de Bolivia. Pero Ecuador aquí es clave, ¿no? Entonces, por eso me cayó muy bien de que el candidato a presidente del partido del Correa esté presente ahorita en Chimoré, ¿no? Entonces, eso hay que apoyar bien de tal modo de que se recupere también ese tipo de proceso. Entonces, con este 3-point, Venezuela, Bolivia y Ecuador, ¿no?, se refuerce, y por eso, digamos, por un lado, no es tan, pues digo, no es un problema moral. ¿Qué errores he cometido? ¿Qué errores no he cometido? En última instancia, para que yo me dé cuenta si he cometido o no errores, necesito tener conceptos y categorías con los cuales poder detectar eso, como error o no. Si estoy con los mismos conceptos y categorías, si estoy con la misma visión de realidad, voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, pues estoy así, estoy presionando aquí a los médicos ancestrales para que me recuperen de una vez, porque hasta te tengo que escribir cualquier cantidad. Tengo hartas cosas ahí en el tintero, así a medias, tengo que publicar para relanzar todo esto. Hay que aclarar este pasaje de la sociedad a la comunidad, este pasaje de la política de la modernidad a una política decolonial. No, nadie todavía está dando pie con bola en lo que significa la política decolonial. Y a la
propuesta del último tomo de la política de la liberación, el tercer tomo, tenemos ya muchas, pero muchísimas críticas, pero no son teóricas. O sea, el problema es la política, que es aquello que ha estado pasando, está pasando y va a seguir o no sucediendo, ¿no? Como es que en última instancia, cuando uno tiene una pretensión, digamos, más allá de la modernidad, al final pueda caer atrapado al interior de eso. Siempre tiene que ver esto con el tipo de diagnóstico, visión que de la realidad tiene uno. El problema es de dónde toma uno eso, ¿no? Entonces, las reflexiones que hemos hecho siguen funcionando y siguen dando perspectivas, que es un poco lo que vamos a tratar de continuar. En el caso de Argentina y de Brasil hay que tener mucha paciencia, porque, bueno, en el caso de Brasil es un país bien grande, compañeros, un país bien grande. Cuanto más grande, la cosa es más complicada, es más problemática. Y ahí es donde, digamos, los sectores que están en pie de lucha, por decir, tienen más conciencia moderna, ¿no? Los pueblos originarios, por decir, políticamente todavía siguen en proceso de desarrollo y lo peor de todo es que son minoría. No es como aquí en Bolivia, digamos, es una gran mayoría. En Argentina igual, ¿no? La izquierda tiene una conciencia liberal, pero bien arraigada, enraizada. Por ejemplo, fíjense, el día anterior a que el Evo cruce de este lado de la frontera, tuvo una reunión con Milagro Sala, una líder indígena, ¿no? Que, bueno, pudo salir de la cárcel, ahora está en detención domiciliaria. Entonces el Evo la fue a visitar y es una reunión bonita, interesante ahí. Y lo que me llamó la atención es lo que dijo, no, ella le decía a Evo. Una de las cosas que más hemos aprendido de ustedes es que no basta con estar o luchar con el pueblo. Y cuando decía eso, ella se refería a lo siguiente. Decía, nosotros íbamos a varios marginales, ¿no?, a trabajar con el pueblo, ayudar, digamos, a construir sus casas, reconstruir sus casas, o a cocinar con ellos, o hacer una que otra infraestructura con ellos, ¿no?, para que mejore su calidad de vida, estándar de vida, todo eso, sin trabajo ideológico. Ese fue nuestro gran error, dijo ella. Y en parte es así, pues. O sea, pues, digamos, es lo que desde la Biblia dice, ¿no? El pan sin bendición no es pan, o es un mero pan. Que la bendición aquí es lo ideológico, ¿no? Entonces, y ella le decía, ustedes junto con las obras han hecho trabajo ideológico. Yo diría, junto con las obras, el Evo ha hecho trabajo político, pero todavía no ideológico. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso siempre digo, hay que tener conceptos y categorías, compañeros, como para poder entender bien acontecimientos como estos. Si es que hubiese habido junto con el trabajo, o sea, junto con las obras, o sea, entregar desde canchas de fútbol, ¿no?, escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera, ¿no?, albercas olímpicas, ¿no? Entonces, si junto con eso se hubiese hecho un trabajo ideológico, no hubiese acontecido el golpe del año pasado, ¿no? Porque no se hizo un trabajo ideológico, pasó lo que pasó. Lo que se hizo fue un trabajo político. ¿Dónde está la diferencia? ¿Mm? La diferencia está en que la política con la cual se hacían esas obras, ¿no?, todavía seguía teniendo
un corte sindicalista, o sea, corporativo, o sea, sectorial, ¿no? Todavía sin conciencia nacional, popular, comunitaria, ¿no? Y por eso este detallito que decía hace rato, en el sentido de que, fíjense, las propias organizaciones que se llama el Pacto de Unidad, ¿no? Donde están los campesinos, están los cocaleros, están las juntas vecinales, etcétera, ¿no? Los consejos de ellos y marcas y más, ¿no? Cuando ellos leían su declaración, ellos se sentían contentos y felices porque mucha gente pobre dejó de ser pobre y ahora es clase media, ¿no? Entonces, las obras acompañaban, digamos, una pretensión de ascensión de clase, políticamente hablando, de ser pobres a ser clase media. Pero lo ideológico en el sentido de lo andino amazónico es lo que se descuidó por completo, porque en parte no se tiene claridad al respecto. Y mucha gente que ya no votó el año pasado por el MAS, por eso hablamos del 47%, entre el 47% y el 55%, o sea, hay mucha diferencia. Hay mucha gente que volvió ahora a votar por el MAS, pero el año pasado no votaron. ¿Por qué? Porque descuidaron exactamente eso, lo ideológico. O sea, este tipo de política que fundado en la visión o cosmovisión de la Pachamama se tradujese fácticamente en políticas, ¿no? Como no hubo eso, mucha gente se desilusionó, se descontentó, entonces hubo lo que se llama, digamos, el voto castigo, y por eso apenas se logró el 47%. Yo decía, con tal cantidad de entrega de obras, el voto debe haber pasado el 60%, ¿no? Pero no fue así, no sucedió eso, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer ese trabajo, ese pasaje, esa transición. Y de eso normalmente no se tiene, ¿cómo se llama? Conciencia al respecto, ¿no? Y ahora también en esto de las reflexiones relativas a la estética, bueno, aparece, pues, aparece. Había quedado en la página 198, antes de este pasafito en cursiva. Desde ahí voy a retomar. Dice Benjamin. Y perdón, compañeros, por haberme extendido en demasía. Prometo que es la última vez. Dice Benjamin. Hacia 1900, la reproducción técnica había alcanzado un estándar en el que no solo comenzaba a convertir en tema propio la totalidad de las obras de arte heredadas, sometiendo además su función a modificaciones hondísimas, sino que también conquistaba un puesto específico entre los procedimientos artísticos. Hacia 1900. Estamos no hacia el 2000, sino en el 2020, ¿no? Y el grado de aceleración, no solo de la técnica, sino también de la cibernética y la posibilidad de la reproductibilidad. Digamos, ¿cómo puedo decir? Se ha acelerado de tal modo de que más abajo va a decir, ¿no? Los conceptos y categorías para poder entender lo que sea la especificidad del arte están obsoletas. Están obsoletas. Nada resulta más instructivo para el estudio de ese estándar que referir dos manifestaciones distintas. La reproducción de la obra artística, por un lado, bueno, la imprenta,
la silografía y más abajo va a poner más ejemplos al respecto y el cine, ¿no? Y, ojo, el tipo de cine al cual tuvo acceso Benjamin, pues, imagínense el tipo de cine al cual nosotros ahora tenemos acceso. Vuelvo a leer esa parte. Nada resulta más instructivo para el estudio de ese estándar que referir dos manifestaciones distintas al arte en su figura tradicional. O sea, los conceptos y categorías que provienen de la concepción del arte en sentido tradicional han quedado tan obsoletas. No estoy diciendo ya no sirven para nada, no, sino que el problema es, bueno, el fenómeno hoy, en este momento, pleno siglo XXI, bueno, ¿cómo entendemos esa especificidad? Pero ya no por problemas meramente estéticos, por problemas, por un lado, existenciales, pero como estoy señalando ahora, también son estéticos, perdón, son problemas políticos. Es un poco lo que estoy señalando ahora, ¿no? En el comentario que hice respecto de esta última semana, de lo que pasó en Bolivia. ¿Cómo nos las arreglamos al respecto? Continúo con el parágrafo 2. Incluso en la reproducción mejor acabada, falta algo. El aquí y ahora de la obra de arte. En el segundo párrafo empieza igualito con el aquí y ahora del original constituye su autenticidad, etc. Bueno, en la reproducción mejor acabada, lo que le falta es el aquí y el ahora. Había dicho hace ratito, ¿no? De que en sentido tradicional, cuando Benjamin habla del aquí y el ahora, inmediatamente los comentaristas hablan de el tiempo y el espacio, ¿no? Y si yo me refiero, si el aquí y el ahora lo entiendo inmediatamente en términos del tiempo y el espacio, estoy intentando entender lo que quiere decir Benjamin con categorías que no se corresponden, porque en la idea del aquí y el ahora y en el problema de la autenticidad, Benjamin va a intentar recuperar lo que hace Marx en El Capital, recuperar al sujeto de la producción. Entonces, si yo hablo de las categorías del tiempo y el espacio, las dos son categorías sin sujeto, que es lo propio de la modernidad. Entonces, una forma de oponerse, digamos, a la modernidad e ir más allá de ella. Y tratar de captar la realidad de otro modo es pensando al aquí y al ahora con sujeto, ¿no? Es más, solamente desde una subjetividad se puede hablar del aquí y el ahora. Digamos, el tiempo y el espacio como tiempo y espacio no hablan del aquí y del ahora, porque no son sujetos, ¿no? Sino son objetualidades producidas por un tipo de subjetividad. En cambio, cuando nos referimos al aquí como el locus de enunciación, ¿no? No nos remite inmediatamente, pero nos abre a la posibilidad de que en el ámbito del locus aparezca el sujeto, desde donde se enuncia, en este caso se produce una obra de arte. Y el problema del ahora ya no sería el tiempo vacío o hueco sin sujeto, sino que sería el tiempo de lo histórico o la historicidad. Y en este caso, digamos, quienes han estado en el curso anterior, el problema del tiempo histórico, ¿no? Y sabemos ahora, gracias a Benjamin y también a Bloch, también a Marx, que la historia no es historia secas, no es neutra o vacía, sino que la historia es siempre
temporal en el sentido de la temporalidad del sujeto que no solo produce, sino que atraviesa históricamente una coyuntura, ¿no? Por eso es que en parte la tematización en rigor o en última instancia del locus y de la temporalidad, ¿ven? Ya no estoy diciendo el aquí y el ahora solamente, harían imposible la posibilidad de la repetición o de la reproductibilidad, ¿no? Y por ello es que esta imposibilidad nos remitiría al reconocimiento de otra forma de relacionarse con la autenticidad de las obras de arte, ¿no? En el siguiente sentido, aquí me estoy adelantando en grado sumo, digamos, a lo que vamos a avanzar más adelante. No solamente en el arte, sino en toda expresión humana. Cuando uno quiere repetir o reproducir un acontecimiento o una obra, ¿no? Y es consciente de los problemas que ello implica. Y justamente porque es consciente de los problemas que ello implica, pero que sin embargo quiere restaurar la dignidad contenida en esas obras, sabe que esa intencionalidad reproductora le va a conducir a otro tipo de obra, ¿no? La cual no necesariamente va a ser mejor o peor, sino que va a estar en parte a la altura de el aquí y ahora de quien se propone esto. Voy a poner un ejemplo, porque yo me doy cuenta que estoy siendo un poco abstracto, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben, el Capital de Marx es irrepetible, ¿no? Sin embargo, en este tiempo nosotros necesitamos otro Capital de Marx, ¿no? Y trabajamos a fondo el Capital de Marx, no para escribir otro Capital de Marx idéntico al Capital que Marx ha escrito, sino un capital que se ponga a la altura de los desafíos de nuestro aquí y ahora en esta otra coyuntura. Digamos, toda obra, sea o no estética, cuando se corresponde auténticamente a un aquí y a un ahora, se convierte en testimonio de ese aquí y ahora, de ese tiempo epocal. En testimonio. Se convierte en documento. Se convierte en un registro. Se convierte en una memoria, gracias a la cual podemos saber de qué somos herederos, ¿no? Y cómo esa tarea tiene que continuar. Por ejemplo, esto que acaba de pasar en Bolivia, no es entre el 18 de octubre, que fueron las elecciones, y hoy día. Es entre julio y agosto de este año, que es donde empezó toda esta lucha por las elecciones, porque el gobierno quería quedarse eternamente en el poder. Entonces, es una capacidad de movilización impresionante para que sea posible esto. Bueno, ¿qué es aquello que pasó entre esa fecha y hoy día? Digamos, entre el 15 de julio y el 11 de noviembre, ¿no? El problema no es saber qué es aquello que hizo el pueblo,
Ese sería un problema de la historiografía. El problema es saber si el pueblo es consciente de lo que fue capaz de hacer él en esta coyuntura, ¿no? Porque solamente somos capaces de saber de lo que somos capaces cuando hemos hecho algo, ¿no? Y eso en parte nos potencia, ¿o no? Cuando hemos fracasado. Pero cuando hemos triunfado, nos potencia, pues. Nos potencia, ¿no? Entonces, las reflexiones relativas al acontecimiento. El acontecimiento siempre es en un aquí y en una ahora. Y el acontecimiento, digamos, quien lo experimenta es el sujeto. En este caso, digamos, el pueblo. Pero siempre es en un aquí y en una ahora. Y eso es irrepetible. Es irrepetible, no solamente subjetivamente, sino objetivamente, ¿no? Y hasta para el propio actor, por decir, en este caso para el propio autor, es irrepetible, ¿no? Un ejemplo ridículo sería, ¿no? Por decir, digamos, Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, ¿no? Él es el autor, sí, pues él es el autor, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, 10 años después se le dice que haga la misma pintura, ¿no? Está imposible, porque es otro aquí y es otro ahora, porque ha pasado, ha atravesado temporalmente, aunque esté en el mismo lugar, él ya está de otro modo, independientemente de que quiera hacerlo o no, ¿no? Un artista en el sentido exceso de la palabra diríamos ridículo, pero vamos a suponer que esté muy necesitado o muy enamorado, ¿no? Y se la diga y pues va a salir otra cosa, siempre va a salir otra cosa. ¿Por qué va a salir siempre otra cosa? O decirle, digamos, ¿no? Al pueblo mexicano, pues hagamos de una vez, otra vez, digamos, otra revolución de 1910. ¿Dónde está? Oh, ¿dónde está otro Zapata? Vamos a Morelos a buscar a Zapata. Vamos al norte a buscar a otro Pancho Villa, sí. No hay, pues. ¿No? Y aparentemente es imposible la reproducción. Primero, ¿por qué intentamos siempre reproducir algo? Segundo, en parte, aunque sepamos que esto es imposible, ¿por qué intentamos? ¿No? Vuelvo al texto. Incluso en la reproducción mejor acabada, falta algo. El aquí y el ahora de la obra de arte. Su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra, ¿no? O sea, en principio, digamos, ontológicamente hablando, es irrepetible. Pero ¿por qué lo intentamos? Es más, ¿por qué hay que intentar? ¿No? Yo ya quisiera escribir algo similar al Capital. Es un buen ejemplo. Los grandes, ¿cómo se llama? Escritores. Literatos estudiaban a las grandes obras clásicas, por decir, de literatura. Les hacían unas anatomías. No sé si ustedes conocerán, pero no, pues sí,
prácticamente así de anatomistas, ¿no? Si digamos, estoy exagerando, me estoy inventando en parte, ¿no? Rulfo, por decir, me estoy inventando, no estoy diciendo que sí sea. Para decir una gran metáfora, siempre escribe primero 10 oraciones. Pero ¿cómo? Es que no, mira, entonces van al texto, mira, aquí hay 10 oraciones descriptivas y después viene a una gran metáfora, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y en parte se guían de eso, o se guiaban de eso, digamos, como para poder escribir algo similar, digamos, al Llano en Llamas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, el problema siempre, bueno, en principio está imposible, pero ¿por qué? ¿No? Sigo. Basándose en dicha existencia, única, y en ninguna otra cosa, se realizó la historia a la que ha estado sometida en el curso de su perduración. Digamos, antes de la reproductibilidad, la historia en parte ha estado sometido a esta imposibilidad técnico-tecnológica, por decir. También cuentan las alteraciones que haya padecido en su estructura física a lo largo del tiempo, así como sean eventuales cambios de propietario, bueno, en las obras, ¿cómo se llama? Con estatus de autenticidad, ¿no? Porque es el deterioro, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de eso, grandes técnicos, digamos, desarrollaban técnicas de copiado y de reproducción. No podemos seguir el rastro de las primeras más que por medio de análisis físicos o químicos impracticables sobre una reproducción. El de los segundos es tema de una tradición cuya búsqueda ha de partir del lugar de origen de la obra. En parte, el problema no es, digamos, el relativo al análisis físico o químico de la autenticidad o no de una obra o de la reproducción o no de una obra, sino que, digamos, el problema no es físico, no es de apariencia o no es del aparecer, no es del modo como aparece. El problema es que es aquello que está presupuesto. Y eso tiene que ver con la reflexión de tipo dialéctico, ¿no? El problema no es el aparecer de la mercancía, eso será para el economista, por decir. El problema aquí, en el caso de Benjamín, es qué es aquello que está contenido, ¿no? El siguiente paso. El aquí y ahora del original constituye su autenticidad. Ahora bien, a ver, se podía hablar del aquí y el ahora de la obra de arte como obra de arte, ¿no? Que en parte sería el contenido de su autenticidad. Pero, como estamos en una reflexión de carácter dialéctico, se acuerdan siempre, en el plano del ser o de la conciencia se puede tematizar algo como sujeto-objeto, en el sentido de, digamos, a la mercancía en tanto que mercancía, sin sujeto, ¿no? Y tal vez eso pueda ser, digamos, el esteta o el historiador del arte, digamos. Pero aquí está haciendo una filosofía. Benjamín está haciendo filosofía del arte. Entonces está en el plano de la reflexión, ¿no? Entonces el problema ya no es tematizar, digamos, el aquí y ahora de la obra de arte, sino en el aquí y ahora de la obra de arte, lo que está contenido también y es parte de la autenticidad es el sujeto del original que en un aquí y un
en una aquí y en una ahora, produce algo como algo, ¿no? Entonces, la autenticidad o la categoría de autenticidad en parte nos remite no solamente al locus y al tiempo histórico, sino que nos remite al sujeto con el cual en un lugar, en un locus y en un tiempo se ha producido algo como algo, ¿no? Digamos, está abriendo esa puertita. Está intentando ascender de lo abstracto a lo concreto. Lo concreto está todavía en el plano del concepto. No hemos llegado. Estamos aquí solamente en el plano de la reflexión, que sería el nivel de o el plano de las esencias o la doctrina del deseo. A veces, bueno, hay algunos, ¿no? Grandes autores que se les pregunta acerca de su el misterio, digamos, o la causa gracias a la cual han escrito, digamos, tan grandes obras. Entonces, dicen con mucha modestia, ¿no? Dicen, yo lo único que he intentado es repetir a mi maestro, por decir, ¿no? O seguir las lecciones de tal o cual maestro, hacer lo que él me ha dicho, y yo, digamos, trato de ser fiel a eso, ¿no? Y bueno, en ese tipo de fidelidad, en vez de ser fieles al maestro, han sido fieles al tiempo epocal, pues. Y entonces ha salido lo que ha salido, que es un poco lo que decimos en filosofía, ¿no? De lo que se trata es, digamos, de pensar la época que a uno le ha tocado vivir, para lo cual tiene que formularse preguntas. Y a veces las preguntas, las radicales, son las mismas. Por ejemplo, ¿en qué tiempo histórico estoy? Es una pregunta. ¿No? ¿O qué tiene que ver este tiempo histórico, digamos, con la humanidad? Es una pregunta. Pero cuando uno se afinca y o afianza de modo radical en el tiempo histórico en el cual está viviendo, la respuesta nunca puede ser la misma. Pero la pregunta, en principio, hasta formalmente puede ser similar, ¿no? Entonces ahí, digamos, uno en parte está repitiendo la pregunta, en parte, pero la radicalidad, digamos, de la intencionalidad, o sea, esto que tiene que ver con la autenticidad, si en qué medida es una pose o no, y en qué medida es una posición auténtica, entonces deviene siempre en, digamos, ya no la reproducción de lo que objetualmente se quería reproducir, sino la reproducción de una coyuntura o una situación o un acontecimiento al cual el autor previo no tuvo acceso, sino que uno sí tiene acceso a eso, ¿no? Es un poco lo que podríamos decir con Marx, ¿no? Marx no tuvo acceso a nuestro tiempo epocal, nosotros tenemos acceso a nuestro tiempo epocal, pero pensando de modo radical a la Marx, podemos lograr una obra similar a la de él. Por decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? En este caso, digamos, de los procesos de emancipación y o de liberación. A mucha gente le ha impactado tanto Bolívar, ¿no? Que quieren ser como Bolívar, pero en este tiempo. No son tan ingenuos, ¿no? Están en este tiempo. Y lo que se produce es otro tipo de acontecimiento. Lo mismo con el Che, digamos, ¿no? El Che inspiraba a mucha gente. Quieren ser como el Che, pero se dan cuenta que están en otro tiempo, en otro tipo de coyuntura. Entonces, respecto del arte, ¿no? Hay obras de arte que son impactantes, pues impactantes. Ahorita se me viene a la mente La muerte de Virgilio de Hermann Broch, B-R-O-C-H, Broch, Hermann Broch, La muerte de Virgilio. Virgilio Stott es en alemán. Es una poética, es una novela, es una poética tan.
Yo creo que si ahorita fuese yo literato, yo quisiera escribir una obra similar a la de él, en la que yo narre lo que está pasando ahorita con nuestros pueblos, ¿no? O sea, estéticamente un acontecimiento político, pues, ¿no? Y digamos, esa narrativa es posible. Claro que es posible, compañeros. En lo florido de nuestras lenguas hay tanta poesía, es tan, ¿cómo puedo decir? Es tan maravillosa, tan florida, tan diversa, tan rica, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es posible. Pero digamos, a ver, yo me preguntaba antes, ¿eso será posible? ¿No? Yo les decía poesía novelada. Yo quería pues hacer algo así, hasta que me encontré con el libro ese, dije, pues es posible, alguien ya lo hizo, y por eso abandoné, porque yo ya me sentí muy chico para eso, ¿no? ¿Por qué? No, pues, es una capacidad poética narrativa impresionante. Entonces, las jóvenes generaciones pueden formarse en este sentido, ¿no? Entonces, pero digamos, hay el ejemplo ese, si quisiera hacer algo como eso. En parte, el problema de la reproducción está contenido, pero con la asunción del aquí y del ahora aparece pues la autenticidad, el fenómeno de la autenticidad. ¿En qué medida soy o no fiel al acontecimiento? ¿No? Y hasta en filosofía eso es posible. Con el curso de blog eso lo demostramos. Parece que cuanto más utópico es uno, cuanto más esperanzado es uno, pareciera que uno se volviera más poético. Parece que si la poesía, ella, o sea, uno no convoca, pareciera que ella viene a la punta de nuestras lenguas, ¿no? Y otra vez tiene que ver con el problema de la autenticidad. Me estaba haciendo acuerdo lo que decía el compañero respecto de un documental que de Guatemala he visto como hace una semana, 2 semanas más o menos. Bueno, era muy impresionante, ¿no? Y la reflexión que salía era la siguiente. Pareciera que cuanto más subjetividad tiene un sujeto, o sea, cuando la subjetividad de un sujeto tiene más contenido, más vida, más cultura, más historia, ese sujeto es más estético. Y eso es lo que habría pasado o pasaría y seguiría pasando con nuestros pueblos originarios, ¿no? El tipo de relación que tienen no solamente entre ellos, sino con toda la realidad, es tan densa, o sea, tiene tanto contenido, ¿no? En ese sentido, hay mucha densidad. Tal es así que cuando la subjetividad está más llena, más estética es, ¿no? Y cuanto más vacía está la subjetividad, que sería la del sujeto moderno, menos estética es. Y por eso tienen que buscar la estética fuera de su subjetividad, porque estaría separado, estaría más allá del sujeto, estaría en un lugar, y en parte, digamos, como cosa, para ser observada o para ser comprada, ¿no? Ahora, fíjense hacia dónde nos ha remitido el problema de la autenticidad. Yo sigo leyendo el texto, pero apenas, digamos, Benjamin lo está anunciando, pero por esta tridimensionalidad entre el aquí y el ahora en relación a la autenticidad nos permite, digamos, abrirnos más hacia lo que está contenido en el texto.